Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de Enfoque. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en este jueves 20 de febrero. Les saluda Cecilia Navarrete y comentarles que esta mañana estaremos hablando acerca de los despidos de empleados públicos 2025. Y para ello, pues me encuentro muy bien acompañada precisamente de dos despedidos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Estoy hablando en primer lugar de Marisela Martínez, a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Así es, y también en esta mañana nos acompaña Guillermo García, así que también un placer enorme poder compartir con usted. Muchas gracias, Cecilia, por la invitación y es un gusto compartir con toda la televidente. Así es, entramos de lleno con este tema que está bastante demandante en redes sociales, en diversos medios informativos, y es que son más de 100 empleados los despedidos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre estos 25 mujeres y 50 jurídicos. ¿Cómo está esta situación? Sí, es una situación que ha venido a complicar el funcionamiento, el normal funcionamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. De hecho, ya estábamos limitados porque teníamos un personal aproximado de 500 personas. Pero con esta reducción afecta el servicio, no solo nos afecta a nosotros directamente con el despido ilegal y arbitrario cometido por la señora Raquel Caballero de Guevara, y decimos ilegal y arbitrario porque si bien es cierto, las instituciones del Estado tienen la facultad para poder suprimir plazas, hacer traslados, despedir, contratar, pero eso debe llevar un debido proceso. Eso es lo que la señora Procuradora no hizo, sino que el día 19 de diciembre nos notificaron mediante correo electrónico de que nuestras plazas estaban suprimidas. Y la nota solo la suscribía, tenía una firma y un sello, pero no se sabía la autoridad quién la había emitido ni el cargo de la persona. Entonces, y cuando nosotros nos presentamos en nuestro lugar de trabajo, pues resultó que nos levantaron un acta y nos pidieron que entregáramos el activo fijo que teníamos asignado, es decir, nuestras herramientas de trabajo. Y desde allí se cortó toda la relación laboral, no nos han permitido mayores explicaciones, entonces hemos hecho uso de los recursos que nos establece la ley. En algún caso, por ejemplo, el recurso de apelaciones. En este ya, por ejemplo, ya la señora, la titular, Raquel Caballero de Guevara, ya dio una respuesta donde acepta y asume toda la responsabilidad y dice de que ella ordenó y sin haber tenido los estudios técnicos que establece la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, que para poder suprimir una plaza se debe de realizar un estudio técnico para establecer si esa plaza ya no es necesaria, por una parte. Por otro, si el personal ya no tiene la capacidad para seguir desempeñando esa función. Pero previo a eso, o posteriormente a eso, se tiene que, antes de suprimir la plaza, se le tiene que notificar al trabajador o trabajadora para ofrecerle una plaza similar o de mayor jerarquía. Eso tampoco se hizo. Posteriormente se dice de que se tienen que reservar los fondos para poder cancelar las indemnizaciones correspondientes. Hasta hoy a nosotros no nos han notificado ni cómo, ni cuándo va a ser la modalidad, ni el monto que nos van a entregar de indemnización. Porque usted va, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo, le dan un monto. Un estimado. Un estimado, sí, por el tiempo laborado. Pero en la nota que nos entregaron decía que nos iban a indemnizar conforme al artículo 30 de la Ley de Servicio Civil. Ahí hay otra metodología y arroja otro monto. Pero en la práctica, en otras instituciones del Estado donde han venido surgiendo despidos de forma ilegal y arbitraria, siempre con esta modalidad de supresión de plazas, que les ha venido entregando lo que el gobierno quiere.
lo que la institución quiera. Entonces, estamos cayendo en una situación donde se ha roto el Estado de Derecho, ¿verdad? Donde no cuenta la ley, la Constitución ni los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y encima de eso, la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional establece que en el caso de los trabajadores que están afiliados al sindicato y que son parte de la junta directiva, debe de respetárseles el fuero sindical. En el caso nuestro, tenemos 7 compañeros que han sido despedidos, que eran parte de la junta directiva, que tenían esa protección constitucional y mediante los tratados internacionales de derechos humanos. Una situación bastante delicada. Marisela, sabemos de que dentro de los trabajadores despedidos se encuentra personal que ha laborado por muchísimos años dentro de la Procuraduría. Quisiera conocer acerca también sobre su caso, ya que estábamos comentando acá que no han recibido ningún tipo de indemnización. ¿Cómo están haciendo ustedes? ¿En qué les está afectando? Sí nos afecta bastante, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, que somos una cuarta parte de los despedidos. Nos ha afectado porque en algunos casos la mayoría son madres solteras, jefas de hogar, las que llevaban el sustento para sus hijos en edad escolar, y ahorita se quedaron sin nada, porque como explicaba aquí Guillermo, no nos han dicho la modalidad de la indemnización. Entonces, hay compañeras que tienen bebés. Tenemos una compañera que estaba incapacitada porque la habían operado. Igual no les importó. ¿Despido? Sí, igual no les importó y le notificaron por medio del correo. Entonces, nos vemos vulneradas, ¿verdad? Porque no tenemos cómo alimentar a nuestros hijos. Hay compañeras que tenían más de 10 años de estar laborando. En mi caso yo tenía 6 años. Es un periodo bastante largo también. Sí, y es preocupante porque sentimos que se nos cierran las puertas, porque el mercado laboral no es que esté en sus máximas condiciones. Muy bien, tenemos una situación también ante esta problemática, y es que ustedes se han sumado a otras organizaciones también y han presentado demandas por el respeto a la estabilidad laboral, pero dentro también de estas demandas que hicieron recientemente, denuncian a la procuradora Raquel Caballero por actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Sí, ese va a ser un aviso penal que vamos a interponer en los próximos días ante la Fiscalía General de la República, por el peso, porque esos son delitos que le corresponde a la Fiscalía atenderlos, y en el caso, por ejemplo, de las demandas que hemos interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que justamente el día de ahora también vamos a interponer otro paquete, el segundo paquete. Más adelante vamos a detallar acerca de estas demandas que presentarán ese día. Sí. Hoy, este día, vamos a presentar otro paquete de demandas ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, alegando ilegalidad del acto administrativo y que se declare nulo dicho acto, porque no ha seguido el debido proceso y que justamente nos ha violentado el derecho humano al trabajo, a la estabilidad laboral y al debido proceso, justamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos alegando y estamos alegando ante la instancia judicial. Ya ante la Fiscalía General de la República vamos a interponer los avisos penales justamente por la posible comisión del delito de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Porque la señora Procuradora, en la respuesta que brinda, admite ella claramente de que ella asume la responsabilidad. Y cuando hemos solicitado a la Oficina de Acceso a la Información Pública copia del informe del estudio técnico, lo ha declarado con reserva. Entonces no nos los ha brindado. Entonces va a tener que establecer cómo hizo ese mecanismo. 2, el incumplimiento de deberes es porque también recientemente acompañamos a 6 miembros de la Junta Directiva a interponer una denuncia en la misma Procuraduría de Derechos Humanos,
y no se las permitieron. No se las admitieron, dijeron que no, que porque era en contra de la misma titular no se podía admitir la denuncia ahí, por violación a derechos humanos. Entonces, ese es un incumplimiento de deberes. Hay otras organizaciones sociales también de personas despedidas, empleados públicos, que también se han abocado a la Procuraduría de Derechos Humanos, han interpuesto sus denuncias, pero están durmiendo el sueño de lo justo. No hay una resolución, no hay un pronunciamiento. Entonces, como dice, tenemos una Procuraduría de Derechos Humanos ciega, muda y sorda, que es la encargada de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de la población salvadoreña, que es una institución que nace a partir de la firma de los acuerdos de paz con un rango constitucional, pero hoy se ha quedado estancada, como invisibilizada. Hoy justamente cuando se están dando unas graves violaciones a derechos humanos en nuestro país. Tenemos el caso, por ejemplo, de los despidos que han habido en el sector de educación, en salud, en las diferentes alcaldías. Hoy resulta que también hubo despidos en el Tribunal Supremo Electoral, ha habido despidos en ANDA, ha habido despidos en el Ministerio de Agricultura, ha habido también despidos en la PGR. Y en la PGR, por ejemplo, tenemos casos donde solo les entregaron la nota, una nota simple, y solo lleva el sello y no lleva ni firma, ni nombre, ni cargo de nadie que nos suscribe. Y esa es la notificación que le han dado la Procuraduría General de la República. Entonces nosotros consideramos que ahí hay un incumplimiento del deber de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de la población salvadoreña, que ese es el deber que le corresponde a la titular, en este caso a la señora Raquel Caballero de Guevara. Previamente ya se habían realizado gestiones en contra de la procuradora. ¿Hay demandas que ya habían sido aplicadas? Sí, en su primer periodo yo estaba era miembro de la junta directiva del sindicato y surgió de que se demandó a la señora procuradora por nepotismo, porque había contratado y mejorado familiares, sus hijastras, y eso quedó demostrado a través de todo el proceso de investigación que siguió el Tribunal de Ética Gubernamental, y la condenaron a pagar una multa. Y antes de aceptar el cargo para el segundo periodo, ella misma dijo, recientemente lo acabo de cancelar esta multa, porque también se le condenó porque el esposo, Marco Antonio Guevara, que trabaja en la Asamblea Legislativa, él hacía uso de bienes institucionales, aunque no laboraba en la Procuraduría de Derechos Humanos. Tenía acceso a vehículos, a motoristas, combustible, seguridad y todo un montón de cosas. Y era prácticamente un asesor de la señora Procuradora en aquel entonces. Y por algunas contrataciones irregulares también la demandamos en la Corte de Cuentas de la República. Hay un informe especial y hay unos juicios de cuentas que también están durmiendo el sueño de lo justo. También la demandamos en la Sala de lo Constitucional por violación al derecho de petición y respuesta, porque se le emitían notas solicitándole reuniones o cualquier solicitud como parte del sector de trabajadores. Nunca dio respuesta a ninguna de ellas. Entonces hay un recurso de amparo que ahí está también, se admitió, pero no sabemos en qué estado se encuentra en este momento. Muy bien. Guillermo, nos vamos, y Marisela, vamos a pausa comercial para seguir abordando este interesante tema. Amigos televidentes, no nos cambia, ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso
regreso. Muchísimas gracias a usted, amigos televidentes, por acompañarnos y por supuesto buen provecho si a esta hora ya está disfrutando su bendecido desayuno. Esta mañana estamos hablando acerca de los despidos de empleados públicos y para ello pues me encuentro muy bien acompañada precisamente de dos despedidos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En el bloque anterior comentábamos acerca de ciertas demandas que han presentado previamente que aún no han sido escuchadas, pero este día también van a presentar otro paquete de demandas. Quisiera conocer un poquito más ampliada esta información y sobre qué se van a basar ustedes para poder interponer estas denuncias. Sí, justamente lo que estamos alegando son las facultades legales que no tenía la señora procuradora para poder suprimir esta plaza, sino que es una facultad que le corresponde por mandato constitucional a la Asamblea Legislativa. Ese decreto de supresión de plaza hasta este momento no existe. Entonces tuvo que haber seguido un debido proceso con un estudio técnico. Este estudio técnico tuvo que haber pasado por los pasos que ya antes mencioné, ofrecer opciones al trabajador y trabajadora, resguardar los fondos para el pago de indemnizaciones, respetar el fuero sindical y posteriormente esto se tiene que ir a la Dirección General de Presupuesto para que se vaya a la Asamblea Legislativa y estos aprueben el presupuesto, ya con la supresión de las plazas. Pero esto no ha sucedido, porque el presupuesto no se había aprobado. Cuando ellos nos notifican tenía fecha 16. La nota que nos han entregado tiene fecha 16. Y el presupuesto se aprobó, si mal no me recuerdo, el 17 o 19 de diciembre. Entonces, ¿qué significa? En el proyecto de presupuesto, ahí están todas nuestras plazas. Ahí está todo el presupuesto. No se han sacado. Entonces, no sé si la intención es desmantelar la institucionalidad, demostrar que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ya no es útil para la población salvadoreña en este momento, donde vive situaciones de graves violaciones de derechos humanos. Tenemos el tema de las víctimas del régimen de excepción, que eso muy poco se ha hablado. La Procuraduría no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto, no ha emitido un informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en los centros penales, hoy con el tema del régimen. Y a pesar de que yo he dicho con mucha solvencia, tomé una denuncia, se incorporó el acta a un expediente único y la persona llegó a informarnos, a denunciar que él tenía a su hermano preso en Mariona y él iba a dejar paquetes, pero después de un tiempo le dijeron, mire, ya su hermano ya no está acá en este centro penal, fue trasladado a otro centro, pero no le dicen a dónde. Entonces él se abocó a la Procuraduría de Derechos Humanos y lo que yo hice fue realizar una acción inmediata. Tomé el teléfono y empecé a llamar a los diferentes centros penitenciarios, a las alcaldías. Y en muchas de ellas solo me decían, no, aquí no se encuentra, no aparece. Pero hubo un centro penal que tuvo la amabilidad, que es parte también de sus funciones, se dedicó a buscar en el sistema informático penitenciario y buscó, cambió nombre, cambió apellidos y me dice, no, licenciado, aquí no está. Dígale al usuario, si lo tiene ahí, que se prepare para lo peor. ¿Y qué es lo peor? Que esté muerto. Y remítalo para el Instituto de Medicina Legal. Efectivamente, eso es lo que hice, lo orienté en ese sentido. Y cuando el señor llegó a Medicina Legal, le mostraron un álbum de fotografías de personas fallecidas y que habían sido enterradas como desconocidas. Y ahí encontró a su hermano, que había sido enterrado como desconocido hacía 3 meses. Y eso está ahí. Yo agregué todavía el reporte periodístico porque también lo retomaron los medios de comunicación y hasta hoy yo entiendo que al señor nunca se le ha dado una resolución, no se ha emitido un pronunciamiento, porque eso es una muerte que se da
bajo la jurisdicción del Estado. Cuando una persona cae presa, queda bajo la jurisdicción del Estado y es el Estado el responsable de la vida, de la integridad física, de la salud, de todo lo que eso implica. No solo es embodegar a las personas privadas de libertad, sino garantizar también los derechos, porque los privados de libertad tienen derechos también. Pero ahí lo que ha quedado demostrado es que se ha cometido una muerte extrajudicial, una ejecución extrajudicial, porque se da en una jurisdicción del Estado. Y encima de eso no le informan a los familiares, sino que aparece después enterrado como desconocido. ¿Cómo justifican eso? Ciertamente después, posteriormente, entiendo que el juez le autorizó para poder exhumar el cuerpo de su hermano y poderlo darle cristiana sepultura. Pero imagínense, ese es un caso de lo que nosotros tenemos. Yo entiendo que el socorro jurídico, Ingrid Escobar, ha planteado que hay más de 300 casos que llevan ya identificados. Es lamentable porque pareciera que al Estado no le interesa, al Estado salvadoreño, este gobierno y todas las instituciones del Estado no están interesadas en respetar el Estado constitucional de derecho. No están interesados en respetar los derechos humanos de la población salvadoreña, sino por el contrario, cada vez se van afectando mucho más. Hoy tenemos el caso también del señor Eugenio Chica, que también fue capturado y aparentemente es una venganza política donde no se ha seguido el debido proceso. Y entonces uno dice, eso, lo que le está pasando a Eugenio Chica, lo que le pasó a Pepe de los veteranos, del sector de veteranos de guerra y es combatiente, también nos puede pasar a nosotros. Ya hay varios sindicalistas, ha habido una comisión del movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora que han andado en Costa Rica justamente y han interpuesto las denuncias allá en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, justamente por eso, porque aquí está pasando una grave situación de violación a derechos humanos y a derechos laborales que nos va a pasar factura posteriormente. Nos va a pasar factura porque lo que va a crear es una crisis económica, una crisis de desempleo y van a crecer los índices de pobreza extrema. Paralelo a esto, Guillermo, sabemos, como ya mencionó, de que la Procuraduría se creó con un fin precisamente para la defensa de los derechos humanos. ¿Considera que ese tipo de acciones como las que usted realizó de poder brindarle esa información necesaria a una persona que estaba solicitando información sobre su familiar haya afectado la situación también para promover los despidos? Pues a lo mejor sí, fíjese, porque justamente yo estaba en ese momento yo estaba fungiendo como coordinador de acciones inmediatas del departamento de denuncia. Y mucha gente llegaba y yo, porque aunque parece tedioso, había que llevar uno por uno, de forma ordinaria. Pero llegaba el grupo de personas que eran del mismo lugar, que habían sido detenidas por la misma autoridad el mismo día. Entonces yo lo que hacía era tomar nota de todo el grupo y hacía la gestión de indagar con las autoridades policiales a dónde habían sido remitidas y por qué las habían capturado. Que esa era una de las grandes preguntas por lo que llegan. Entonces, cuando llega la señora Raquel Caballero de Guevara, hoy en su segundo periodo, lo primero que hace es moverme del cargo donde yo estaba, donde le estaba funcionando, donde le brindaba un buen servicio a la población salvadoreña, y me traslada para el departamento de VIH. Con el afán de invisibilizar mi trabajo, pues ahí permanece. Prácticamente teníamos un jurídico más, una secretaria y mi jefe que ya falleció, que era una linda persona que defendía los derechos de las personas con VIH. Entonces, lastimosamente falleció y lo sustituyó otra persona que desconoce mucho del tema y de la sensibilidad del empoderamiento como defensores y defensoras de derechos humanos,
y son los que se han prestado al juego, porque hoy las jefaturas que están son las que se han prestado al juego para elaborar listas y nóminas para que esas sean los futuros despedidos, porque todavía no ha terminado. Sí. Según la información que tenemos es que continúa y la meta son 150 personas que tienen que despedir. Marisela, en el tema de las mujeres sabemos de que a veces es bastante tedioso poderse sumar a este tipo de demandas. Las 50 mujeres que han sido despedidas, ¿están apoyándolos constantemente a ustedes o hay unas que dicen vamos a dejar esto así y no pasó nada? Sí, a la mayoría le gana el temor. Okay. Le gana el temor, en primer lugar, por lo que comentaba Guillermo, de que no hay una debido proceso para nada y se siente uno inseguro de levantar la voz. Entonces tenemos varias compañeras que no han querido sumarse. ¿Cuál sería su llamado para estas mujeres? Que no tengamos miedo, porque ya nos quitaron el trabajo, el sustento de nuestros hijos. Entonces, ¿qué más nos podrían quitar? Y tenemos que luchar justamente por el futuro de los hijos. ¿Hasta el momento las instancias a las que ustedes se han abocado han sido escuchadas? No. ¿Recurrirán a otras instituciones para poder solicitar esa pronta respuesta que ustedes necesitan? Sí, nos vamos a abocar. Muy bien. En este sentido, sabemos de que han recurrido a muchas instancias nacionales. ¿Hay una posibilidad de poder tener intervención internacional? Vamos a abordar ese tema, ¿le parece? Luego de la pausa comercial. ¿Cómo no? Así que, amigos televidentes, no nos cambien, nosotros ya retornamos con más de Enfoque, no sin antes recordarle que si usted necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas, por supuesto, hasta la puerta de su casa. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros. Esta mañana estamos hablando acerca de los despidos de empleados públicos y precisamente me encuentro muy bien acompañada de dos personas que han sido despedidas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En el bloque anterior nos quedamos pendientes de abordar el tema de que ellos han incurrido a diferentes instituciones nacionales, pero hay una gran posibilidad de tener intervención internacional para poder brindarles una pronta solución ante esta problemática. Por favor. Sí, efectivamente hemos venido agotando las diferentes instancias que nos establecen. Que no han tenido respuesta. Fíjese que en algunas, por ejemplo, como el que citábamos, interpusimos el recurso de apelación, sí se dio una respuesta, pero en sentido negativo. Y en la parte que solicitamos información a la Oficina de Acceso a la Información Pública, es parcial la información que nos la proporciona, porque solo tiene que ver con los datos personales, pero ya es referente al estudio técnico, le declara reserva, ¿verdad? Entonces es parcial. Y en el caso, por ejemplo, hoy sometemos a prueba el sistema judicial. Nosotros creemos que todavía existen juezas y jueces valientes en este país, magistrados valientes que todavía emiten resoluciones apegadas a derechos. Todavía existen algunos, pero hoy queremos ver con la presentación de estas demandas, vamos a ver en qué sentido van a resolver, aun cuando nosotros hemos establecido ahí jurisprudencia que establece que se ha violentado el debido proceso, que se ha violentado el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral. Una vez agotado esta instancia, tenemos la posibilidad de agotar la instancia también superior, que en este caso puede ser la Corte Suprema de Justicia, y una vez agotada la instancia nacional, pasaríamos a la instancia internacional. Pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Nosotros sabemos y les decimos a los compañeros y compañeras, no solo de la Procuraduría de Derechos Humanos,
que nosotros cuando alzamos la voz por las personas despedidas, lo hacemos a nivel de todos los sectores, de todos los empleados y empleadas, de todas las instituciones que han sido despedidas de forma ilegal y arbitraria. Y que nos sumemos a este esfuerzo, porque el derecho violentado que no se lucha, que no se pelea, se pierde. Entonces, por eso los invitamos a continuar, a sumarse, a tener fe. Sabemos que hoy, en este momento, el país atraviesa por una falta o una crisis de seguridad jurídica, de un Estado constitucional de derecho violentado, falta de democracia y de separación de poderes. Por eso es que nosotros decimos, ¿qué más nos puede pasar?, decía Marisela. Ya nos quitaron el sustento diario, ya nos quitaron nuestro empleo. Sí, ¿qué más nos puede pasar? Bueno, nos pueden aplicar el régimen. Yo sé que hay mucha gente que tiene temor a ir a parar a la cárcel y que le apliquen el régimen. Pero si nos meten a la cárcel, va a quedar constancia de que lo que hemos hecho. La semana pasada, cuando nosotros interpusimos las demandas en el juzgado de lo contencioso administrativo, tuvimos seguimiento. Hoy nos enteramos que eran miembros de inteligencia policial. 3 elementos de la Policía Nacional Civil, gastando sus recursos, dándole seguimiento a empleados despedidos de la Procuraduría de Derechos Humanos. Nosotros somos defensores de derechos humanos, no somos criminales. Estamos hablando de una persecución. Era una persecución clara, donde los que llegaron fueron a identificar a cada uno de los que estábamos allí, se dedicaron a registrar fotografías con teléfonos celulares y a dar todo el seguimiento. Seguramente, posteriormente, han de haber obtenido nuestros datos porque quedaron registrados al momento en que nosotros ingresamos al centro judicial. Pero nosotros no tenemos nada que esconder, lo que andamos es luchando por nuestros derechos laborales, ¿verdad? Y como defensores de derechos humanos, lo vamos a seguir haciendo. Si el Estado salvadoreño, si este gobierno de Nayib Bukele pretende criminalizar la lucha laboral, la lucha sindical, pues entonces que lo juzgue también el pueblo y que lo juzgue también los organismos internacionales en su momento, porque nada es para siempre, y eso lo tenemos claro, y eso le debería quedar muy claro a este gobierno, que aquí han pasado etapas donde los militares tuvieron sus grandes momentos y se creían intocables y que nada podía cambiar. Les tocó también al Partido Arena, le tocó al FMLN, todos han pasado por sus etapas y han salido, si no han atendido las necesidades del pueblo. Yo le puedo recordar a este presidente, que por cierto sigue su segundo periodo de forma inconstitucional, que todo termina. Llega un momento en que pasan sus etapas. Entonces, que no siga violentando los derechos humanos de la clase trabajadora en el país, que no criminalice a los defensores de derechos humanos. ¿Considera usted que aún existe la libertad sindical? Fíjense que se ha limitado. Si usted revisa, por ejemplo, ahorita tenemos varios sindicatos, hay como 450 y algo sindicalistas dirigentes, sindicales que están despedidos. Y hay igual número de sindicatos que no se les han otorgado las credenciales, que esa le corresponde al Ministerio de Trabajo. Una de las recomendaciones que emite uno de los comités especializados de la OIT le recomienda al Estado salvadoreño que no siga irrespetando el derecho a la libre sindicación y que no exija como un requisito el estar renovando las credenciales año con año, porque eso limita. Y por ejemplo, todos aquellos sindicatos que le son incómodos al gobierno, entonces se les quitan las credenciales. Todos aquellos sindicatos que no se apegan a la voz del gobierno, pues entonces se les obstaculiza o se les mete preso a sus dirigentes. Ya tenemos algunos casos de compañeros y compañeras que están detenidos, y creo que hay uno que ya falleció, ¿verdad? Que también el Estado salvadoreño va a tener que responder por esa muerte, porque esas muertes
se pueden considerar muertes extrajudiciales y de lesa humanidad, porque le afectan a la humanidad. Entonces, esos no prescriben, esos delitos no prescriben. ¿Considera, Marisela, usted que en el tema del régimen de excepción también hay cierta vulnerabilidad para las mujeres? Sí, sí, sin duda. Y por eso es que la mayoría tiene miedo de levantar su voz, de decir algo en contra, porque estamos a expensas de que no suceda. Muy bien, Guillermo, a esta situación, a estas ciertas demandas se están sumando más personas despedidas. Estamos hablando no solamente de despidos de la Procuraduría, sino que sabemos, como ya mencionó anteriormente, que hay despidos en salud, en educación, es decir, en diversos sectores de la sociedad. Sí, se están sumando muchos más. Entendemos que en la Policía Nacional Civil van a haber, y en la Academia Nacional de Seguridad Pública, alrededor de 300 despidos. Hay otros centros escolares también que están siendo afectados. Es más, la condición en la que están recibiendo la educación nuestros niños y niñas en este país es lamentable, más que todo en el sector público. Hay aulas donde antes habían 20 alumnos, 25, ahora hay 50. Es una situación, una metodología antipedagógica. Ese maestro tiene que lidiar ahora con lo que la carga que la asumían 2 maestros, maestras en aquel momento, con tantos despidos, con tanto también situación de cierre de escuelas o la falta de reconstrucción de las mismas, aunque este gobierno había dicho, el presidente, que iba a reconstruir 3 escuelas por día, pero no se miran por dónde. Entonces nuestros niños, nuestras niñas se encuentran ahorita en condición de vulnerabilidad. Es una muestra de que los despidos, y si vemos, ha afectado a muchas mujeres, se constituye también en violencia contra las mujeres, se constituye en violencia contra la niñez y la adolescencia, porque también detrás de una mujer, detrás de un hombre despedido, también hay una familia que sale afectada con el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vivienda y a unas condiciones dignas. Entonces, que son parte de los derechos económicos, sociales y culturales, que el Estado salvadoreño está obligado a respetar de acuerdo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito y ratificado. Entonces, no puede venir a obviarlas, no puede venir a violentarlas de forma arbitraria, de forma ilegal. Por eso es que nosotros decimos, necesitamos en este país rescatar la democracia, el Estado constitucional de derecho. Y en la Procuraduría de Derechos Humanos necesitamos rescatar la PDDH. Y por eso es que nuestra consigna es, fuera Raquel Caballero de Guevara. Por segunda ocasión estamos pidiéndole que se vaya de la institución. Ha venido a causarle tanto daño a la institución que nosotros, bueno, hemos demostrado que la señora es incapaz para estar al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Hemos visto además que en los otros días anteriores que ustedes se han presentado con demandas se suman otras organizaciones, es decir, no instancias nacionales a las que ustedes están presentando las demandas, sino personas organizadas que se suman a esta causa, es decir, tenemos el caso de UNIDEC y otras organizaciones. Sí, se nos ha venido acompañando el movimiento por la defensa de la clase trabajadora, sí, el movimiento de trabajadores despedidos. También se nos han sumado, que ahí aglutina a los compañeros que han sido despedidos en CONAMIPE, en el ISDEMU, en Citra Salud y en otras áreas, ¿verdad? Ellos tampoco han tenido respuesta. Fíjese que no, muchos de ellos ya trascendieron a la instancia internacional porque a nivel nacional no hubo respuesta. No hubo, o si hubo, fue en sentido negativo. Entonces, por el mismo temor que tienen los jueces, las juezas, algunos, de poder emitir una resolución apegada a derecho, con independencia judicial, apegado a la sana crítica, hay muchos jueces que tienen temor de perder su cargo. Entonces, mejor dicen, no, nosotros vamos a resolver improcedente, aunque saben que tenemos la razón.
Entonces ahí se van agotando las instancias y sabemos que ese puede llegar a durar el tiempo puede alargarse al acudir a las instancias internacionales, pero tenemos la fe, la firme convicción que vamos a salir victoriosos de este proceso y si no es a nivel nacional, a nivel internacional, vamos a hacer valer nuestros derechos. Tenemos otra de las situaciones también que es de gran importancia a nivel nacional y es el hecho de que estos despidos no solamente afectan en sí a los trabajadores, sino que afecta directamente también a la población salvadoreña que precisamente recibe los servicios de estos trabajadores que han sido despedidos, es decir, más tiempo de espera y un sinfín de problemáticas. No solo la espera, porque, bueno, es complicado para la gente de escasos recursos económicos que viene hay veces que de lejos. Y tenemos el caso que en algunas delegaciones departamentales que tenemos, por ejemplo, Morazán, San Miguel, Santa Ana, la gente viene de allá, pero cuando llega a las delegaciones departamentales, dice, no me quisieron atender, vaya allá a la central. Cuando saben perfectamente que pueden ir por competencia, ya sea territorial, o por la materia, o por lo que sea. Si es una violación de derechos humanos, le corresponde tomar la denuncia y remitirla a la instancia que nos corresponda ya internamente, o también hacer del conocimiento de otras instituciones, si le corresponde a la Fiscalía, a la Policía, a los jueces, o donde sea, al centro penal. Pero no debería de negársele ese servicio a la gente. Pero, por ejemplo, en Santa Ana, allá despidieron el 50% de todo el personal. Entonces, ese servicio se mira limitado. Igual acá. Y ahora tomamos en cuenta que hay una mora en el trámite de estos expedientes. Y no es porque el técnico, el jurídico no los quiera tramitar. Ahí están los proyectos de resolución. Pero como la directriz es que se esté quieta, que no se emita el pronunciamiento, que no se emita la resolución, porque a lo mejor es una resolución que declara la violación a derechos humanos, entonces no, hay que esté y así es el jueguito. El jueguito, aunque el jurídico que tiene el expediente ya haya resuelto, pero a la víctima no se le hace saber eso. Muy bien. Entonces, ahí también es por lo que nosotros decimos, hay un incumplimiento en el deber de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos. Ok, vamos a pausa comercial. Al regresar vamos a hablar acerca de qué es lo que esperan ustedes en respuesta favorable ante esta problemática como son los despidos. Amigos televidentes, no nos cambien, nosotros ya retornamos con más de Enfoque. Gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de esta entrevista donde hemos estado abordando un interesante tema acerca de los despidos de empleados públicos 2025. Y para ello, pues precisamente me encuentro muy bien acompañada de dos ex empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Quisiera conocer a raíz de las demandas que han presentado, las que presentaron este día también, ¿qué es lo que esperan ustedes? Sabemos de que pueden ser reinstalos, sabemos de que puede ser el cumplimiento de una indemnización. Maricel. Sí, esperaríamos que se cumpla el debido proceso, ¿verdad? ¿Tienen la esperanza de ser reinstaladas todavía? Sí. Sí. ¿Indemnización? Esperaríamos mejor el reinstalo. Ok, Guillermo, por su parte, ¿qué dentro de la organización de empleados despedidos de la Procuraduría, qué es lo que ustedes comentan? ¿Qué es lo que esperan a raíz de estar presentando estas demandas y que en su momento podrían ser escuchados? En principio, lo que buscamos es justicia y el restablecimiento de nuestros derechos laborales. Y eso incluye el reinstalo de nuestros puestos de trabajo, porque hemos sido separados de ellos de forma ilegal y arbitraria. Entonces esperamos ser reinstalados en nuestros puestos de trabajo y en todo caso, si ellos dicen, bueno, los vamos a indemnizar, nosotros hasta ahorita, por ejemplo, no hemos sido notificados de qué forma se nos van a indemnizar. Pero nosotros vamos a seguir
Como repito, si no se hace justicia acá en este país, lo vamos a buscar la justicia a nivel internacional. Pero lo que queremos es justicia y que se respeten nuestros derechos laborales, que seamos reinstalados con dignidad, ¿verdad? Porque no es que nosotros nos queramos perpetuar en un puesto de trabajo, porque ese no es nuestro objetivo, ¿verdad? Sino por el contrario, que si realmente alguien no rinde en su puesto de trabajo, está bien, pero para eso ya hay procedimientos para establecer que una persona ha cometido faltas, que son objeto de destitución, de despido o de amonestaciones, de sanciones, de traslado. Ya hay un procedimiento en la ley para eso, pero no se vale que utilizando subterfugios legales como la supresión de plaza, vengan y nos separen de forma ilegal y arbitraria. Eso no se vale. Por eso es que nosotros decimos, esperamos justicia y que los jueces hagan valer nuestros derechos. Muy bien, le agradezco muchísimo a ambos por habernos acompañado esta mañana y venir a exponer de forma tan valiente la problemática en la que están sucediendo. Marisela, muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación, un gusto. Ok, Guillermo, también a usted, gracias por compartir esta mañana. Gracias, Ceci, y gracias a nuestros amigos televidentes que han estado también pendientes de esta entrevista y que esperamos que no sea la última vez. Ok, esperamos que ustedes ya puedan venir con una solución y poderla abordar acá en este espacio de entrevistas. Amigos televidentes, muchísimas gracias también a usted por su fiel sintonía. Nos vemos en una próxima emisión, por supuesto, de su espacio de entrevistas de Enfoque.